Hola, mi nombre es Gustavo Cepeda. Actualmente trabajo como asesor para el fortalecimiento de capacidades de gestión de procesos de recuperación en Honduras con el PNUD. En esta ocasión compartiré con ustedes lo que es la unidad 2.2 acerca de procesos de recuperación por desastre. Como objetivo de la unidad es comprender los conceptos básicos sobre la recuperación por desastre e identificar las herramientas que se deben tomar en cuenta en un proceso de recuperación. ¿Qué es la recuperación? Es un conjunto de decisiones y acciones tomadas después de ocurrido un desastre, con el objeto de restaurar o mejorar las condiciones de vida de la comunidad afectada, mientras se promueven y facilitan a su vez los cambios necesarios para reducción de riesgos de desastres. El concepto nos deja muy claro dos cosas. Se trata de restaurar o mejorar las condiciones de vida. Siempre queremos tratamos de volver a lo que estábamos antes, pero no, debemos de cambiar esa visión y enfocarnos en mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas. Y también nos menciona la promoción de cambios necesarios para la reducción de riesgos de desastre. ¿Qué implica esto? No reconstruir nuevamente el riesgo, que es lo que normalmente se hace. Por la situación de nuestro país, es lo que se acostumbra. Reconstruir. Se cayó un puente, lo reconstruyo en el mismo sitio si tengo los recursos. La idea es cambiar esa mentalidad y tener procesos integrales de recuperación. A continuación les presento una gráfica donde ustedes pueden ver cómo van encaminados los procesos de recuperación. Desde la respuesta humanitaria, pasando por la recuperación temprana, hasta llegar a recuperación a largo plazo. Primero comienza la respuesta humanitaria, que es donde nos preocupamos por facilitar alimentación, albergue, servicios de salud y haciendo una transición por la recuperación temprana, que es donde ya tratamos de rehabilitar pues nuestros caminos, las viviendas afectadas, se hacen evaluaciones para poder transitar hasta la recuperación a largo plazo, que es donde ya debemos de emprender actividades integrales con una visión de recuperación total luego del desastre. ¿A qué me refiero con recuperación total? Recuperar la parte de vivienda, la parte de infraestructura, los medios de vida, la parte de salud, todos los servicios sociales básicos, que más adelante les comentaré cómo se hace esta división de sectores de la recuperación. Acerca de la recuperación. El enfoque de la recuperación desde la perspectiva del desarrollo sostenible busca que no se reconstruyan condiciones de riesgo, desigualdades, que exista una adaptación al cambio climático y que la satisfacción de las necesidades actuales no comprometa o arriesgue las posibilidades de satisfacción de las mismas por parte de las generaciones futuras. ¿Qué significa esto? Hacerlo de una forma sostenible, que lo hagamos con la cantidad de recursos necesarias, no comprometer recursos de nuevas generaciones. Y aparte de esto, evitar que se reconstruyan condiciones de riesgo y desigualdades que existían antes del desastre. Bueno, a continuación les presentaré 15 ideas básicas acerca de la recuperación de los procesos. Estas ideas nos ayudarán a entender de una mejor forma el concepto, ya que nos ayudan a tener esa visión integral del proceso. La idea número 1, las políticas de recuperación también son nuestra responsabilidad. Los desastres afectan a toda la población, no solamente a los directamente involucrados. ¿Qué sucede muchas veces? Que nosotros estamos en una zona donde no nos vimos afectados directamente, entonces no nos sentimos parte del fenómeno, del desastre. Entonces, como población debemos de cambiar esa mentalidad y ver de qué forma nos podemos involucrar para salir de esta situación, ya sea con ayuda en el momento de la respuesta humanitaria, ya luego con voluntariados en los procesos de recuperación, asistencia técnica y acompañando a los actores claves como ser el gobierno, los gobiernos locales, los cooperantes. 2.
todos los desastres cuentan, no solo los grandes, los pequeños también. Muchas veces sucede que ocurre un fenómeno aislado, entonces no tenemos ese cuidado de prestarle atención, tal vez como institución, como ministerio o como alcaldía, sino que lo vemos como algo pasajero. Pero todos estos fenómenos pequeños nos van sumando un impacto del cual nos va a costar más recuperarnos a que si se le va poniendo atención a cada uno de estos fenómenos. Muchas veces no solo las autoridades, sino que nosotros como población, tal vez no existe ese impacto visual de un fenómeno grande, entonces no nos tomamos la molestia de ver qué ha sucedido. 3. Los desastres se pueden disminuir. Para eso es necesario promover la aplicación de políticas de gestión del riesgo, de recuperación. Entonces, ver de qué forma podemos tener esa visión al desarrollo y cómo vamos disminuyendo esta ocurrencia de desastres. Tener ciudades, comunidades resilientes que a pesar de la vulnerabilidad o de la ocurrencia de fenómenos, estemos preparados para una respuesta positiva ante estos fenómenos. No estar cada vez que sucede tomando primeras acciones de primera respuesta y repitiendo esto ya sea cada año, cada 2 años, no, sino que tener esa capacidad de respuesta fortalecida. 4. Cuando hay tantos riesgos acumulados como los que ahora tenemos, es probable que sigan ocurriendo desastres. Se incrementen las pérdidas acumuladas y disminuye la capacidad de respuesta. Este va relacionado con la idea número 2, que cuando no tenemos esos fenómenos de gran impacto, no les prestamos atención. Pero ¿qué sucede? Nos van acumulando riesgos e impactos, lo que cual diluye nuestra capacidad de respuesta. Por esto que es importante que tratemos de no acumular riesgos, de ver todo esto como oportunidades para mejorar, para erradicar los riesgos a los que hemos estado expuestos durante años. 5. El Estado que mejor responde a las necesidades de sus habitantes es el que se prepara, no aquel que improvisa. Si tenemos instituciones de gobierno fortalecidas y capacitadas para dar respuesta ante fenómenos, tendremos mejores resultados luego de un fenómeno. No estar todos los años repitiendo lo mismo, expuestos a lo mismo, tomando las mismas medidas. Entonces, si nosotros tenemos personal, tenemos ministerios, tenemos gobiernos locales, tenemos estructuras locales que conocen de procesos de recuperación, que se empoderan del tema y ven cada fenómeno como una oportunidad de mejorar, entonces iremos acumulando capacidades que nos ayudarán a ser resilientes. Entonces no tendremos que estar improvisando todos los años para poder dar respuesta a una emergencia. 6. Prepararse para recuperar es contar con políticas que definan quiénes y cómo será la recuperación. En este momento, bajo la sombría de la ley del SINAGER, el PNUD ha impulsado algunas iniciativas para tener recursos, mecanismos que nos ayuden a coordinar los procesos de recuperación. Por ejemplo, el marco de recuperación, que es una herramienta de vital importancia para el gobierno, que más adelante les explicaré a profundidad, y es de lo que nos habla esta idea, de prepararse para recuperar. Entonces, ya tenemos logros en la política, en la ley del SINAGER, que nos habla ya de la recuperación. Entonces, ir fortaleciendo el tema de la recuperación para tener herramientas que luego nos ayudan a desarrollar estos procesos y ser resilientes. 7. La recuperación hay que comenzarla temprana, de forma que permita hacer el tránsito hacia el desarrollo. Entonces muchas veces sucede un fenómeno, entonces llega la ayuda humanitaria, estamos 1 o 2 meses ahí solo recibiendo la ayuda, pero no tenemos la visión de ver de qué forma podemos recuperarnos de esa situación. Entonces, ver que ha ocurrido un desastre, entonces comenzar a movilizar recursos, a gestionar iniciativas que nos ayuden a desarrollarnos, siempre de una forma más ordenada, con una reducción de riesgos, para que podamos tener una capacidad mayor de respuesta ante próximos fenómenos, que no significa que con el proceso de recuperación van a desaparecer los fenómenos, pero sí podemos
hacer la lucha por desaparecer todas nuestras vulnerabilidades que nos van a ir acercando al desarrollo y no estar vulnerables a que cada año, cada 2 años que viene un fenómeno nos afecte de la misma forma y no estar preparados. 8. Ser indiferente frente a las necesidades de los afectados por desastre no es una opción. Muchas veces sucede, bueno, como yo no estoy en la zona del desastre, no me afectó, pero sí desconocemos que de alguna u otra forma tenemos un impacto por la zona. Digamos, si estamos en una zona productora de granos básicos y decimos, bueno, eso fue allá en X lugar, a mí no me afecta. No estamos comportando de una forma indiferente de algo que en algún momento nos va a llegar a afectar. ¿Por qué? Porque se dañaron los cultivos, porque hay una escasez de alimentos. Esta escasez lo que hace es que eleva los precios y al final ¿quién paga el precio? Nosotros, que directamente creíamos que no estábamos involucrados, pero sí nos vemos afectados por la situación. 9. La recuperación es mucho más que reconstrucción. Aquí la imagen nos muestra claramente dos caminos. El camino de la recuperación por el lado derecho y el camino de la reconstrucción. Entonces a simple vista ustedes pueden ver el lado izquierdo, que es la parte de la reconstrucción, volver siempre a la misma calle de tierra, reconstruir simplemente a como estaba antes, reparar los daños de infraestructura, reproducir los mismos riesgos, mientras que al lado derecho tenemos la parte ya de la recuperación, que es orientarnos al desarrollo. Entonces, como muestra esta imagen, no tratar solo de volver a lo que teníamos antes, sino que, yo antes tenía tantas parcelas de X cultivo y se me inundaron. Entonces, ver de qué forma yo puedo evitar estas inundaciones, ya sea con obras de mitigación que me ayuden a reducir estos riesgos. 10. Las políticas públicas deben garantizar el financiamiento de la recuperación post-desastre en forma completa, oportuna, balanceada entre sectores y sin perder la coyuntura fiscal. ¿A qué se refiere esta idea? A que tenemos que trabajar con una visión integral y no enfocarnos solo en una prioridad. Normalmente en nuestro país nos enfocamos en la parte de reconstrucción física. Nuestras experiencias a eso nos han llevado siempre. ¿Por qué? Porque esto tal vez tiene un impacto visual momentáneo, que estamos atrapados en una carretera, que se interrumpió el paso en una carretera importante para los flujos comerciales. Entonces esto sí lo vemos como un impacto. Pero tal vez no se nos ocurre que tenemos un gran impacto ambiental a causa del fenómeno, al cual también tenemos que recuperar y en el cual es necesario invertir recursos también. Entonces, verlo como una recuperación integral y canalizar los recursos en base a las necesidades. 11. Es necesario identificar a los afectados y afectadas, conocer sus necesidades y planificar la recuperación. Si no conocemos cuáles han sido los daños, si no conocemos a qué tenemos que nosotros responder, no podemos tener un proceso de recuperación. Por ejemplo, si nosotros creemos que con ir a hacer calles solucionamos el problema, pero si al llegar a la comunidad tiene buenas calles, pero su necesidad es que le ayuden a impulsar el sector agroalimentario, entonces estaremos gastando recursos y energía en actividades que no nos van a llevar a un proceso exitoso. Entonces, es necesario que conozcamos e identificamos quiénes son los afectados, cuáles son nuestros sectores de la población en los que pretendemos llegar, para poder planificar nuestras actividades que nos ayuden a encaminar este proceso de recuperación. 12. La población afectada no es homogénea, se deben identificar las necesidades y potencialidades según el género, la edad y sus limitaciones, relacionados con la idea anterior. Si no conocemos la población a quien vamos a atender, no podemos tener actividades que sean objetivas. No podemos llevar programas de desarrollo a una comunidad creyendo que toda nuestra población es homogénea. Podemos tener una mayoría de niños o que la mayoría sean personas de la tercera edad, que hayan personas de X o Y cultura, que tal vez tengamos una barrera cultural que enfrentar. Entonces siempre es necesario conocer las poblaciones a las que pretendemos llegar, conocer
a qué grupos de la población nos vamos a dirigir, qué necesidades tienen estos grupos. 13. La recuperación debe fortalecer la gobernabilidad y las capacidades para la gestión de riesgos, de desastres y la adaptación a la variabilidad climática. La gobernabilidad es un factor clave en los procesos de recuperación, el cual se debe trabajar siempre en fortalecerlo, porque tal vez no tenemos algo que nos venda como la imagen de un daño en la gobernabilidad, como algo visual, pero sí ocurren cosas, situaciones en las comunidades que se ve que suceden por problemas en la gobernabilidad, pero no los atendemos como es correcto. Entonces, siempre el proceso debe ir acompañado de fortalecimiento de gobernabilidad. 14. La recuperación necesita una red de socios que trabaje con el Estado para atender la complejidad de los desafíos y garantice la sostenibilidad de los logros. Entonces, no podemos dejarle todo al gobierno o a la alcaldía o a la cooperación. No, tenemos que hacer un grupo de socios en los cuales todas las áreas se vean involucradas para poder encaminar este proceso de recuperación. Y así como se van a involucrar la alcaldía, estructuras locales, la cooperación, también debemos involucrar a la sociedad civil para que ellos tengan un mayor empoderamiento de los proyectos, de las iniciativas y puedan ser parte de este proceso de recuperación. Y por último, es necesario generar conocimiento y aprender de cada desastre. Entonces, tener en cuenta las lecciones aprendidas de cada experiencia. Ver qué fue lo bueno, lo malo, qué se hizo bien, qué no se debe hacer de nuevo, para ir generando conocimiento en las comunidades que nos vayan ayudando a tener mejor capacidad de respuesta, mejor capacidad de recuperarnos, a ser más resilientes y no tener que estar todos los años comenzando de cero. ¿Por qué? Porque lo que se hizo bien el año pasado nadie se preocupó por almacenarlo en algún lugar. Es por eso que es necesario ir generando esta cadena de conocimientos.